Corte Inglés y reserva por solo 60 euros. Consulta condiciones. Maravíllate con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú? Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. El Domun es un cauce muy valioso pues para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad. Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes, de 12:30 a 2:30 de la madrugada, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Los desayunos de Capital Intereconomía. Arrancamos nuestra última hora de hoy, 11:08 de la mañana, ahora menos en Canarias, Desayunos Capital, en el que no podía ser de otra forma que hablar del turismo. Mirad este puente del Pilar que tenemos por delante. A las 3 de la tarde pone en marcha la Dirección General de Tráfico el operativo especial por este puente del Pilar. Se esperan casi 7,5 millones de desplazamientos por carretera y va a ser un buen puente para el sector turístico porque hay mucha gente que tiene 4 días por delante y lo va a aprovechar para escaparse de la rutina. ¿Y cómo le íbamos a llamar hoy a Domènec Biosca? Biosca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Encantado de oírte y de hablar de turismo, claro. Claro que sí, es un caramelo, ¿no? Estos 4 días para el sector turístico. Está todo ¿Sería mejor que el festivo fuera el viernes y hubiera 3 días seguidos? ¿O no? Para el turismo, digo. ¿Qué es que te digo una cosa? Sí, pero lo que pasa es que la gente sigue teniendo ganas de salir. Sí. Ganas de se anuncian problemas económicos, se anuncian el tema político y la gente está harta ya y lo que quiere es salir. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en los cruceros. Los viajes, hoy que estoy en Galicia, a 27 grados. Ayer 27 grados en Galicia, también en la playa. Las ciudades, como por televisión, cómo están las ciudades. La gente ha encontrado un placer que es el de viajar, es un placer y no quiere dejarlo. Va a viajar la gente mucho a la Comunidad Valenciana, se va a rozar el lleno en Benidorm, en Calpe, hoteles de la Costa del Sol por encima del 90%, turismo rural con más de 55-60% de ocupación, muy bien Navarra por encima del 80%. Hay mucha reserva de última hora también en un puente como este, que gente que durante esta semana ha dicho, venga, nos vamos, ¿no? Sí, porque además, con que resulta que la gente que es muy trabajadora, hablamos de estos, pues les cuesta, ¿no? Pero llega un momento que en la familia o él mismo dice, o nos escucha o se informa, dice, me escapo, ahora me toca a mí. Es decir, la expresión de ahora me toca a mí, y lo estoy viendo en el inserso. Estuve el otro día en una reunión de personas de la tercera edad para hablarles de turismo y de salud y cosas de estas, y todos están locos por salir, porque además este año tienen más ofertas que otros años de todo tipo de viajes y la gente quiere salir, y las agencias que lo están vendiendo antes tenían que ir, ahora van a residencias a ofrecerlo,
ahora están haciendo marketing directo para que la gente se apunte, ya que se ha empezado un mes tarde. Biosca ha hecho tan buen tiempo, ha acompañado tanto el clima, lo meteorológico, que parece que no hemos dejado la temporada de verano todavía. Septiembre, que suele ser un mes fuertecillo para el turismo, ha ido muy bien, porque en cuanto a lo meteorológico y mucha gente que ha aprovechado para escaparse fines de semana, 3 días, o quien tuviera vacaciones, y enseguida nos llega el puente de 4 días. Hay optimismo, imagino, en el sector turístico, porque esto ha sido más largo de lo que se esperaba. Información real. Estoy viviendo en Galicia, cada semana salgo a Madrid, a Barcelona, etcétera, etcétera, pero esta semana he estado estos días aquí. Cada día a las 5:30 me iba a la playa y me meto en el agua, cosa que no había hecho nunca cuando estaba fría. Pues como y todos además muchos, se espera también, claro, entonces ¿qué pasa? Que cuando tú en Galicia estás en traje de baño, que sabes si tienes calor y además hay buena comida y hay buen clima, la gente que dice, y yo me apunto a esto que es el viajar. Ya, mira cómo están en Canarias de calor, que han tenido que suspender las clases desde ayer. Muy optimistas también las agencias de viaje, Biosca, esperan que la facturación aumente un 15%. Siempre hemos hablado de las agencias de viaje, de si hay que repensar el modelo, de si no, de si ya la gente busca comparadores, reserva por los buscadores directamente, pero es bueno que también sean optimistas y que prevean que la facturación les va a mejorar un 15%, ¿no? Sí, obviamente las tecnologías sustituyen, pero pasa que las agencias también ahora tienen tecnología, con lo cual estás a través de este camino de las agencias. Sí. Pero hay municipios que las agencias están prestigiadas, que no solo están comprando vacaciones, sino otros temas, que pasando por la calle las encuentras y están cada vez promocionando mejor el marketing a través de los escaparates y cristales. Y yo recomendaría siempre a la agencia de viajes. ¿Por qué? Porque la agencia de viajes te acompaña. En cambio, cuando tú vas por libre, te acompañas tú y nadie más. Oye, las agencias de viaje preocupadas... El único que te coge... Sí, perdona. El único que te coge y te devuelve es una agencia de viajes. Ya. Si no te puedes quedar más colgado, como dicen en mi tierra, que un fuet de olot. Ya. Lo del inserso, que ha dicho las agencias de viaje que a ver qué pasa, están un poco preocupadillas ahí, si habría que buscar alternativa o no. Finalmente eso ya parece que está en marcha. Lo que no sé cómo va a salir. ¿Eres optimista con que vaya bien este año la campaña con todo lo que ha pasado? Yo soy optimista porque la gente necesita salir. Lo que sí es verdad que el inserso tiene que rehacerse, remodelarse, porque esto que a última hora hay una sola agencia que se lo lleve, aunque sea Boris, que es espectacular, que las demás que tienen experiencia queden colgadas. Yo creo que esto hay que se atarde, hay que replanteárselo. Ya. Y se lo van a replantear. Ojalá. Oye, que ayer sacaba Exceltur sus previsiones para la parte final del año, hablaba de ese crecimiento del turismo también, casi un 16% en el último trimestre, son las previsiones de que crezca. Hacía balance también del trimestre anterior, en el que decía así a grosso modo que había venido menos turistas internacionales, pero que había aumentado el gasto. Bueno, ni tan mal. Pero te hago dos preguntas. ¿Por qué viene menos gente que venía antes? Sigue viniendo, pero estamos por debajo de los niveles prepandemia. Porque hay más destinos. Cada vez hay más destinos donde ir. Había unos destinos que son los nuestros, de Benal, Sol y Playa, había otros, pero cada vez hay más tentaciones y se vende mejor otros destinos. Esa es la razón. Tenemos que espabilar, bueno, para que no nos quite el mercado. Por lo menos el que viene gasta más y aumenta el gasto en general, que eso es lo que genera al final ingresos, puestos de trabajo y riqueza, ¿no? Y gasta más porque somos muy atractivos en la gastronomía. ¿Cuántos países no tienen la gastronomía de nosotros? En el clima, en la simpatía, en poca distancia recorrer un montón de cosas, con ciudades que están como Madrid y Barcelona y otras superorganizadas para cuidar al turismo. Luego, eso es lo que nos está salvando en cuanto a mejores ingresos y a veces más confianza a la hora de atender, porque tenemos mucha experiencia turística. Oye, termino con el conflicto en Israel. A España turísticamente no tiene por qué afectarle mucho, ¿no? Aunque que haya tensiones a nivel geopolítico y no son tan lejanas estas, en lo geográfico digo. Nunca viene bien. Yo creo que no va a afectar. Pero no va a afectar porque no está en una corona de proximidad o no está en una corona donde vayan muchos los españoles, ¿no? Y además lo que van a hacer es no ir y van a ir a otros sitios. Y a veces el dolor de los demás beneficia a otros, ¿no? Esto es lo que va a pasar, que van a ir a otros lugares. Pero nunca se deja ir de vacaciones, ¿eh? Eso es lo que puede Las pasar. Escapadas es más importante que las farmacias. Ojo, ¿y podemos tener algún sustillo
lo decía esta madrugada el Fondo Monetario Internacional, que está en asamblea en Marrakech, como sabéis. Dice que el sector servicios y el turismo empiezan a notar ya el frenazo de la economía. ¿Esto puede llegar a pasar? Sí, ligeramente, pero sí por una razón, porque hay servicios y turismo que no son fundamentales, aunque sean buenos para la salud y para las relaciones, ¿no? Es más importante el comer, o los estudios o la hipoteca, ¿no? Entonces tenemos que estar muy espectadores para ver qué puede pasar y cómo actuar, cómo moderar los precios, cómo ofrecer ventajas para venir, cómo no quedarte 4 horas colgado en un aeropuerto. Todas estas cosas que nos pasamos en la vida viajando o estar en la pista 1 hora antes de despegar. Todo esto son cosas que hay que corregir, porque si no la gente dice, pues al final miré con mi coche. Domenech Biosca, un placer como siempre hablar contigo de turismo, que siempre es una buena cosa. Placeres. Que hace. Gracias y que vaya muy bien. 11 y 16 minutos de la mañana. Enseguida, como cada miércoles, hablamos aquí de empresas con identidad. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Capítulo primero. Él adoraba Nueva York. La idolatraba de un modo desproporcionado. No, mejor así. Él la sentimentalizaba desmesuradamente. Eso es. Para él, sin importar la época del año, aquella seguía siendo una ciudad en blanco y negro que latía a los acordes de las melodías de George Gershwin. No, volvamos a empezar. Si Nueva York es la Estatua de la Libertad, las 102 plantas del Empire State o el puente de Brooklyn, Nueva York también es el centro de los negocios del mundo y también tiene su símbolo, el toro de Wall Street. Todo comienza el 19 de octubre de 1987, conocido como el Lunes Negro. Ese día, la bolsa americana colapsó, perdiendo el 23% de su valor en un solo día. Para levantar los ánimos de la Gran Manzana, el escultor ítalo-estadounidense Arturo Di Modica decidió crear una estatua que personificara la fuerza y el resurgir del pueblo estadounidense. Algunas veces vengo a ver los toros muy tranquilamente. Efectivamente, se decantó por recrear a un toro a punto de embestir, con el pie derecho apuntando hacia la bolsa para alentar al movimiento financiero. Di Modica estuvo moldeando el toro durante 2 años, gastándose de su propio bolsillo $360.000 sin saber dónde situaría su obra. ¿Huelen eso? ¿Qué es? ¿El qué? ¿A qué huele? ¿A su colonia? No. A oportunidad. No, a dinero. Oh, vale. Huele a dinero. Vale. Chris, espabila. Lo siento. Finalmente, el escultor quiso ubicarla cerca del edificio de la Bolsa de Valores. 40 ayudantes llevaron en secreto la estatua de 5 metros de largo y 3,2 toneladas de peso. La aparición del toro fue un gran acontecimiento. Incluso el New York Post le dedicó una portada, pero el obsequio no fue apreciado por las autoridades y fue retirado. Sin embargo, este ya había sido visto por muchísimos neoyorquinos que organizaron protestas para su devolución. No serás una auténtica neoyorquina hasta que robes un taxi a alguien que lo necesite más que tú. No serás una auténtica neoyorquina hasta que hayas llorado en el metro sin que te importe un bledo lo que piensen. No serás una auténtica neoyorquina hasta que hayas matado a una cucaracha con la mano. Esas reglas son ridículas, ¿vale? Yo nunca he hecho ninguna de esas cosas. Al final de aquel día, Robin habría hecho todas esas cosas. Lo acabaron instalando en el parque Bowling Green. Aún así, la mayor controversia del toro en los últimos años ha sido una escultura que situaron justo enfrente, la niña sin miedo. Se trata de la figura de una niña con actitud valiente y desafiante, esculpida por Kristen Bisbal. Se colocó frente al toro en 2017 en la víspera del Día Internacional de la Mujer para reconocer la labor femenina en posiciones de liderazgo. Esos tíos de Wall Street robaron a todo el mundo. La gente trabajadora lo perdió todo. Es como robar un banco, salvo que te dan las llaves. ¿Te apuntas? A pesar del apoyo de los neoyorquinos, la niña sin miedo empezó con mal pie con el escultor del Charging Bull. Según Di Modica, la Fearless Girl
cambiaba el significado de su escultura y convertía al toro en un villano, así que la movieron frente a la Bolsa de Nueva York en Broad Street. Nadie, aunque seas Warren Buffett o Jimmy Buffett, nadie sabe nunca si un valor va a subir, bajar, ir de lado, girar en putos círculos, y mucho menos los brokers. Es todo una filfla. ¿Sabes lo que es una filfla? No. Filfa, algo falso. Sí, filfla, una farsa, un artificio. Pura fantasía. No existe, no se posa, no es material, no sale en la tabla periódica, es jodidamente irreal. ¿Vale? El toro del distrito financiero se ha convertido en una de las señas de identidad de Nueva York y en un símbolo del capitalismo estadounidense. Ha aparecido en muchísimas películas como El Lobo de Wall Street, La Gran Apuesta o El Aprendiz de Brujo, donde incluso cobra vida y persigue a Nicolas Cage. Como dato curioso, tocar los testículos de esta escultura trae felicidad y riqueza, así que acuérdate de este ritual si tienes pensado visitar la mascota de la bolsa americana en tu viaje a Nueva York. En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 324 € al mes con nuestro renting a particulares, todo incluido. Más información en Hyundai.es. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Cuando sales a tomar algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes? No son las croquetas ni las patatas bravas, es el jamón. Yo lo tengo claro. Si buscas el mejor jamón y un surtido de productos de una calidad excepcional, solo puede ser Don Pal. Para más información no dudes en consultar nuestro sitio web donpal.es. Te esperamos. Don Pal. En Capital Intereconomía, Empresas con Identidad. Las 11:23 de la mañana, es una hora menos en Canarias, abrimos nuestro espacio de los miércoles, Empresas con Identidad. Ya les recomiendo que espero que tengan hambre hoy, porque vamos a comer bien, lo vamos a hacer enseguida en unos minutos, de la mano del que conocen como el Imperio Español de los Tuppers, de Huitaca. Va a estar por aquí con nosotros uno de los fundadores de la compañía, que es Efrén Álvarez. Enseguida, con nuestro compañero Manuel Velázquez, hablamos de esta historia de éxito de esta compañía española. Antes, hablamos de cosas que tienen que saber esas empresas con identidad. Por ejemplo, de las funciones de un CEO, de un consejero delegado en una startup. Está con nosotros Joel Navarro, es miembro del equipo de NextGen Capital y NextGen Venture Capital. Joel, bienvenido, muy buenos días. Un placer, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No debe ser fácil, ¿no?, definir las funciones de un CEO en una startup, pero por resumir algunas, ¿cuál nos podrías destacar? Sí, pues sobre todo, al fin y al cabo, cuando un inversor está analizando una startup y más en fases tan iniciales, lo que es más importante sobre todo es, aparte del mercado, como tú bien comentas, es el CEO, es ese equipo de fundadores. Entonces, tiene que tener una visión, por ejemplo, estratégica, tiene que también tener habilidades comunicativas, tiene que ser capaz de dirigir un equipo, pero lo más importante, como te comento, es que sea capaz de moverse por el ecosistema, de hacer contactos, de conseguir feedback, ya que es lo que nos gusta ver a nosotros. Claro, entre esas funciones, por ejemplo, te pregunto por alguna de ellas, dirigir un equipo, ¿eso dónde enseñan a dirigir un equipo? ¿En qué universidad se aprende? Pues tienes toda la razón, la verdad es que desgraciadamente son estas soft skills que son muy demandadas hoy en día y desgraciadamente no hay muchos sitios donde se enseñe. Yo creo que es más bien de un aprendizaje, del día a día. También hay personas que tienen esto innatos y sobre todo pues aprender lo que te comentaba, el networking en el ecosistema de las startups es muy importante. Estar con personas, conocer, compartir experiencias, conocimientos, recursos con aquellos otros emprendedores, aquellos otros fundadores que también tienen estas mismas habilidades
del liderazgo, esta visión estratégica y que les encanta pues estar al día de todas estas noticias, ¿no? Una de las misiones, de las funciones de un consejero delegado es también asegurar la financiación de una compañía. Está muy difícil ahora mismo el tema de financiación para una empresa, sea ya lleva un tiempo recorrido o sea una empresa de nueva generación. Está muy complicado ese asunto de la financiación. Sí que es cierto que es una tarea muy complicada, pero sobre todo porque una startup no puede recurrir a las financiaciones habituales, como son bancarias, otros tipos de préstamos, porque no tiene esas cifras, no está en ese punto, no tiene esa estabilidad financiera, y es lo que precisamente tú comentas. Una startup tiene una necesidad constante de capital. Entonces nos encontramos, desgraciadamente, con muchos emprendedores que no saben cómo acudir a esa financiación, cómo transmitir su idea, y es lo que comentas, es algo muy importante, hay que hacerlo encima en los términos adecuados, y sí que es cierto que en la época macroeconómica en la que estamos actualmente está siendo más complicado. Lo que están haciendo muchos inversores es dar esa financiación, pero a valoraciones más reducidas, para mitigar en cierta manera estos riesgos. Porque esos emprendedores a la hora de financiarse ahora mismo, Joel, ¿qué opciones tienen? Pues depende de las fases de la startup en la que se encuentren, pero por ejemplo, para fases más iniciales, hablamos de una fase de concepto, de idea, se suele hacer lo que se llama una ronda de Friends, Family and Fools, que es básicamente comentar a tus contactos de confianza la idea para encontrar y recaudar este capital inicial. Suele ser unas cantidades muy pequeñas, el perfil de inversor, como te comento, es aquel que se basa en la confianza de la relación antes que en el análisis de la empresa. Luego, por ejemplo, tenemos cuando ya la startup está en una fase de ideación de MVP, pero que está empezando a traccionar, es decir, a salir en el mercado, pues nos dirigimos ya a Business Angels, es decir, a aquellos inversores individuales o comunidades de inversores, pero que sí que es cierto que dan oportunidades, ¿no?, a estas empresas más pequeñas, claro, y son menos exigentes. Luego ya nos encontramos pues los Venture Capitals, que suelen tener unos perfiles y suelen ser mucho más exigentes. Buscan, por tanto, empresas más consolidadas, con más tracción, es decir, con más ventas, con más facturación, etcétera. Pero también hay iniciativas públicas, no dilutivas y muchas ayudas. Muchas startups obtienen subvenciones, fondos que van a fondos perdidos, ENIZAs, que son préstamos no dilutivos, ya que, como comentábamos, no es posible obtenerlos a través de la financiación bancaria tradicional. Vuelvo a la figura del CEO y a las funciones de un CEO dentro de una compañía, concreto dentro de una startup, y como cualquier CEO hay que tomar decisiones, hay que decidir. ¿Eso es lo más difícil, Joel? Yo creo que esto es uno de los aspectos más complicados, pero porque, como comentábamos, un CEO tiene que tener esa visión estratégica, tiene que saber estar en contacto con el entorno, ser capaz de ver las oportunidades, tener también, es muy importante, y sobre todo se valora mucho que un CEO no esté solo, sino que, aunque sea una startup muy pequeña, que tenga un equipo, que tenga consejeros, que tenga esa red de contactos, porque si no, al fin y al cabo, se estaría pudiendo perder muchas oportunidades o tener una perspectiva completamente errónea. De hecho, una parte muy positiva que tienen algunos emprendedores con estas características de liderazgo, de este ímpetu para buscar financiación, es que tienen la oportunidad de hablar con muchos inversores que son, al fin y al cabo, profesionales que reciben cientos de oportunidades todos los días, que están formados y preparados para determinar y buscar el mínimo error o el mínimo punto débil de cada empresa, y por lo tanto el feedback que se obtiene es muy positivo. Por eso el CEO tiene que ser una persona muy inteligente y ser capaz de aprovechar todas estas oportunidades. Y siempre se ha dicho que un consejero delegado, un CEO, debe ser un líder para liderar a ese equipo, llevarle a buen puerto, ¿no? Eso es fundamental. Exacto. Al fin y al cabo, piensa que además en las startups, los fundadores, los miembros originales, no tienen un salario normalmente, y más en fases iniciales. Por tanto, toda la motivación, todas las ganas de esfuerzo del equipo, de los fundadores, tiene que salir de la motivación por el proyecto, de la capacidad de liderazgo del CEO, de enseñarles que van a ir a algún punto, que van a llegar muy lejos, que van a conseguir todas las ambiciones. Entonces realmente es fundamental. Y ese líder, te lo han preguntado muchas veces, ¿Joel, nace o se hace? Pues yo creo que es una combinación de los dos. Al fin y al cabo, hay personas que, pues, por bien su entorno familiar, sus rasgos genéticos, pues tienen ya ciertas facilidades, pero al fin y al cabo
lo hemos visto en todos lados. A raíz del esfuerzo de saber relacionarte, obtener los conocimientos en los sitios adecuados, pues realmente formarte. Ya. Por terminar, Joel, hemos hablado de la parte positiva, de las funciones, de lo que tiene que hacer un consejero delegado, de las claves para liderar bien, para llevar al equipo, para conseguir financiación. Por tu experiencia, por vuestra experiencia en Nexen Capital, en Next Gen Venture Capital, ¿qué es lo que no debe hacer un CEO? ¿Cuáles son los errores? Entiendo que por inexperiencia, ¿no? Muchas veces, porque es gente que se pone al frente de la empresa y que esto, como decías, es muy difícil que se le enseñe en ninguna escuela de negocios o en ninguna universidad. Cuando te pones delante del toro, pues tienes que darle los pases lo mejor posible, ¿no? Y a veces con consecuencias. ¿Qué no debe hacer un consejero delegado? ¿Cuáles son los errores más habituales? Yo creo que el error más grande y que penaliza más en todos los niveles de la empresa, a cualquier tamaño de empresa, es mentir. Al fin y al cabo, ya sea o para a tu equipo para motivarlos o para conseguir financiación. Lo peor que puede hacer un CEO es romper esta relación de confianza. Al fin y al cabo, el CEO es el padre de la compañía, el navegante es quien dirige todo. Si las personas, todos los stakeholders no pueden confiar en este CEO, la confianza se pierde y, por tanto, la empresa también requiere de un cambio urgente. Yo creo que es el error principal. Pues con eso nos vamos a quedar. Joel Navarro, miembro del equipo de Nexen Capital, Next Gen Venture Capital, hablando de las principales funciones de un consejero delegado en una startup. Importante decidir, importante dirigir, importante también que llegue la gasolina, que llegue la financiación a esa compañía. Gracias por estos consejos que van a servir a muchas empresas con identidad, de las que hablamos aquí en Capital Intereconomía los miércoles. Joel, gracias. Hasta la próxima. Un placer. Buenas tardes. No necesitas metaverso para adentrarte en otros mundos. Con B de Clásica. Candy Sánchez pone banda sonora a las noches del sábado. Deja que tu imaginación marque el rumbo. Con B de Clásica. Los sábados a las 11 de la noche. Escúchanos también en iVoox y en intereconomía.com. Con B de Clásica. Búscanos. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En Capital Intereconomía, empresas con identidad. 11:34 minutos de la mañana en directo, Capital Intereconomía, hablando de y con empresas, con identidad. Y ya les avanzaba yo que espero que hoy hayan desayunado pronto, que tengan hambre, porque nos lo vamos a pasar bien. Ya les digo yo que se les va a abrir el apetito, porque hablamos hoy, Manuel, en este espacio, Empresas con Identidad, con una empresa española que lleva ya un recorrido largo, le preguntaba yo a nuestro invitado ahora antes de empezar esta entrevista, y que ha revolucionado el concepto de la comida para llevar. Hablamos de Huitaca, Manuel. En efecto, Rubén, es una empresa de comida a domicilio. La fundaron en 2015 dos amigos gallegos, Efrén Álvarez y Andrés Casal. Efrén venía de concursar en la primera edición de MasterChef. Seguro que ya en el concurso le estaba dando vueltas y vieron que había negocio en la comida a domicilio y algunas de esas ventajas, la suscripción semanal, es decir, no se trata de un takeaway más en el que pides comida puntualmente y ya está. Aquí se puede planificar incluso el menú, hay mucha variedad, opciones sanas, menú de todos los precios y, como decíamos, nació en el año 2015 tras su paso por MasterChef. Enseguida que nos cuente por qué salió del concurso y siguió trabajando en una consultora. Enseguida que nos cuente cómo fue ese proceso. En 2016 logran su primera ronda de financiación. Y también en 2018 y en 2020 cerraron otras rondas, la de 2020 de 275.000 euros, en 2021 la facturación rozó los 10 millones, en 2022 ha estado en los 12,2 millones de euros y para 2023 todo apunta que van a lograr facturar unos 16 millones. Efrén Álvarez,
Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo empezó todo? MasterChef, echando cuentas, año 2013. Uh-huh. ¿Cómo surge esta idea para fundar Witaka? Bueno, tanto Andrés como yo, los dos tenemos formación empresarial y siempre nos haya gustado el emprendimiento, el pensar en montar una empresa, ¿no? En las dos familias había empresas y yo creo que los dos lo llevábamos muy dentro y toda la carrera estuvimos que montamos y haciendo cábalas, ¿no? Luego se me cruzó la cocina en la vida, típica cosa fortuita. Acabé en MasterChef, en un momento pues por pura casualidad, de oye, apúntate a esto, y me llamaron y había 10.000 personas y entré yo. Y bueno, y al salir del concurso yo tenía una oferta para trabajar en el área, en una consultora para hacer transacciones y hacer la parte de, hacer primero auditoría y luego la parte de manejo de transacciones. Pero aunque yo quería montar algo, pues había que pagar las facturas también. Yo vivía fuera de mi casa y eso siempre es más complicado, ¿no? Entonces, bueno, pasé por el restaurante Jordi Cruz un mesecito y mientras yo estaba ahí, Andrés estaba trabajando ya. Él estaba en el área financiera de una empresa textil, acabó siendo director financiero en su primer año profesional. Y bueno, y estando trabajando, claro, nosotros nos gustaba mucho la gastronomía a los dos y me dice que come fatal. Y yo, joder, pero me dice, pues tío, es que no gano tanto dinero, no tengo nada de tiempo porque trabajo un montón y no hay alternativas. Y yo ahí en ese momento inocentemente le dije que por qué no quedábamos los domingos, cocinábamos todo, nos lo envasábamos al vacío, que si se podían hacer como preproducciones en un 2 estrellas Michelin en ese momento, 3 ahora, y que estuviera bueno, ¿por qué no lo íbamos a poder hacer nosotros? O sea, vosotros os ponéis a cocinar un fin de semana de repente, pero con la idea, o sea, no para vosotros, sino para intentar... O sea, fue, digamos, el germen del negocio. Fue el germen. Hacer un banco de pruebas con vosotros mismos. Eso es, ¿no? Y Andrés me dijo, pero va a estar bueno. Y yo digo, yo creo que sí. Y me dice, pues si está bueno, lo vendemos. Y así empezó. O sea, no empezó más. Hicimos pruebas 2 meses en casa, lo sacamos a unos amigos por email y el resto es un poco historia, ¿no? Está bueno... tal, no se pone malo, empezó a correrse la voz, empezó a hablar a otra gente, a llamarnos y no sé cuánto, y ahí nos asustamos un poco y decir, oye, esto vamos a montarlo de verdad, y ya ahí pues yo dejé el trabajo y montamos un obrador y empezamos en enero de 2015. ¿Cómo fue eso, perdón, dejó el trabajo? Porque no sé si es una de las partes más complicadas, ya es cuando ya lo tienes muy claro, ¿no? Bueno, Andrés lo dejó incluso antes de abrir, lo dejó un poco antes que yo. Y bueno, yo había ahorrado pues lo que pude ahorrar en mi primer año de trabajo para poder estar un periodo que luego evidentemente estuvimos sin cobrar nada, y en cuanto teníamos claro y teníamos montado el primer obrador, pues abrimos. Pedimos un poco de dinero en casa para hacerlo, abrimos con no sé si 30.000 euros, y el día que abrimos nos quedaba la caja justa para hacer la primera compra de materias primas. Y en menos de un año, o en un año más o menos, cerráis vuestra primera ronda de financiación. Sí, o sea, nosotros, claro, en ese momento, porque ahora se habla mucho de startups, se habla mucho de rondas, se habla mucho de inversores. Cuando nosotros salimos de la universidad, pues no sabíamos nada de esto, no sabíamos ni el concepto startup, ni el concepto de venture capital, no sabíamos nada. Sabíamos que íbamos a un banco y no nos daban ni las pipas, ¿no? Evidentemente, y mucho menos sin garantías personales. Entonces, y tiramos el primer año y pico haciéndolo todo nosotros. Sí, todo es todo, pues cocinando, envasando, repartiendo, limpiando el local y haciendo un poco todo. Y llega un momento en el que decimos, oye, esto parece que tiene sentido, tiene cierta atracción. Estábamos, no sé si facturando 14.000 euros al mes o una cosa así. No queremos seguir operando esto toda nuestra vida, no buscábamos un autoempleo, buscábamos crear una empresa y crear algo grande. Bueno, queríais dormir también un poco, ¿no? Bueno, dormir... Bueno, alguien que nos eche una mano. Lo de dormir está sobrevalorado, hombre. Y bueno, y llegó un momento en el que decimos, oye, ¿qué opciones tenemos aquí para financiarnos? Los bancos no son una opción, nuestras familias tampoco, con lo cual pues nos quedaba explorar, y ahí pues sí que ya leímos sobre inversores, sobre rondas, sobre business angels, empezamos a diferenciar un business angel de un venture. Todo un mundo de alternativas de financiación. Eso es, nos leímos un par de libros, luego después encontramos en ISA, pero más tarde, en ese momento todavía no lo conocíamos, y bueno, y pues por casualidad escribimos un mail en frío a Caviedes, le gustó lo que le contamos, nos vino a ver. Cerramos una primera parte de la ronda con ellos, fuimos después a Seed Rocket ese año, ganamos Seed Rocket, y después de Seed Rocket cenamos la segunda parte de esa primera ronda. Claro, es que ese proceso, una cosa es la idea y luego que sea, digamos, medianamente ejecutable.
Primera ronda de financiación 2016, la última fue 2020. ¿Cuándo quería llegar hasta vuestra nave en Villaverde? ¿Cuándo se estableció la nave en Villaverde? Pues mira, esta primera ronda tenía dos objetivos, ¿no? Y sobre todo uno muy grande, que era uno, comprobar que podíamos contratar, y dos, que podíamos captar clientes de pago, porque hasta ese momento todo lo que venía era orgánico. Ya habíamos crecido súper orgánico, habríamos crecido bien, pero no era suficiente, ¿no? Entonces, con esa primera ronda, pues mira, el año que la cerramos en el 16, facturamos 200.000 euros, y el siguiente año facturamos 1 millón. Uh-huh. Entonces, y sobre todo en 7 meses conseguimos multiplicar por 7 las ventas. Uh-huh. Ahí nos habíamos mudado del primer obrador a un segundo obrador alquilado, que lo alquilamos, una persona lo reformó y nos metió la maquinaria y nos cobraba más alquiler. Entonces ahí conseguíamos que no se fuera nada de la ronda en CAPEX y fuera todo a OPEX, para poder decir, oye, si me va muy bien, me marcho y no tengo dinero enterrado aquí. Contábamos que nos llegase para 1 año y medio, nos llegó para 8 meses. Y ahí pues fue, oye, inversores, vamos a levantar otra para mudarnos y para seguir creciendo, ¿no? Uh-huh. Y ese es el momento en el que entra el juego Villaverde. Cerramos la ronda en julio del 17, 1 millón de euros, la segunda. La primera fue en 300.000, la segunda 1.050.000. Y desde ahí, con eso, utilizamos parte para CAPEX, que no suele ser habitual, y de hecho éramos poco financiables por Venture en su día, porque les cuesta bastante financiar CAPEX, como es normal. Y usamos una parte para CAPEX y el resto para seguir creciendo. Y en enero del 18 nos mudamos a esa nave. Uh-huh. Enero 18 ya establecidos, digamos, a nivel logístico. De momento, en Madrid no hay planes de abrir otra nave en una otra gran ciudad como Valencia o Barcelona. Nosotros siempre hemos repartido en toda la península desde que abrimos, porque oye, lo mandábamos con mensajería de frío. Y luego siempre hemos creído en tener, durante el máximo tiempo posible, un centro de producción, básicamente por tener, primero por economía de escala, uh-huh, y luego por control de calidad. Uh-huh, al final, yo creo que lo que ha sido la clave, sobre todo en los primeros años de compañía, luego sigue siéndola, ¿no? Pero uh-huh, en los primeros más era que no éramos bonitos, no éramos fancy, pero lo que te comías estaba bueno y la gente repetía. Y al final esto es un negocio de recurrencia. Uh-huh. Bien. Y llega la última ronda de capital, 2020, que si no recuerdo mal eran 275.000 euros, con los que ¿qué mejoras introducís? Bueno, fueron 2 partes esa ronda, con un pequeño secundario y luego 2 partes de esto, que fueron, en total fue casi otro millón, un poco menos, otros 750, 800. Y esto se usa porque el año anterior pues, hicimos inversiones sin tener la ronda, capitalizamos una parte de deuda y cogemos, y nosotros teníamos muy claro que lo hemos tenido entre todas las rondas, el intentar ser rentables o tener la capacidad de serlo cuando queramos, para ser libres en ese sentido y ser sostenibles. Y esos 200 y pico mil, 300.000 euros extra que nos quedaron ahí fueron básicamente para llevar la compañía a rentabilidad, y ya a rentabilidad permanente. Uh-huh. Claro, 2020 me acabó de venir a la cabeza la pandemia. Con la mayoría de empresas con las que solemos hablar en este espacio nos dicen que ha sido todo un aprendizaje y que incluso les ha servido para seguir multiplicando cifras. Explícame, Fren, cómo una empresa de comida a domicilio fueron esos meses en los que todo el mundo tenía más tiempo para cocinar en casa. Bueno, tenía más tiempo, pero tenían a los niños en casa, empezaban a trabajar desde casa, que no estaban acostumbrados, los supermercados estaban un poco desabastecidos, tenías un poco de miedo de salir a la calle y de hacer cosas. Entonces yo creo que todo pues nos compuso un viento de cola, y por suerte nosotros, que hasta ese momento teníamos un turno único de producción, lo habíamos duplicado, o sea, dividido en 2 turnos porque queríamos, preservar la salud al máximo de los trabajadores. Pues si tienes la mitad de trabajadores en el mismo espacio, uh-huh, pues el riesgo es más bajo. Y garantizar la continuidad del negocio por nosotros y por las familias de todos. Entonces, hicimos 2 turnos desde ese momento, y con la suerte de que en las siguientes 3-4 semanas pegamos un crecimiento de un 35 o un 40% en un mes. Uh-huh. Y luego se mantuvo, claro. Esto no fue el efecto champán como pasaba con el teletrabajo, que parecía que ya iba a venir para quedarse y luego de repente pegó un bajón. Aquí la comida a domicilio fue creciendo. ¿Por qué? Vamos a recordarlo. En 2022, 12,2 millones de facturación. Este año 2023, las previsiones para mejor. Sí, vamos en camino de crecer otro 30% aproximadamente, cerrar pues, en el entorno de los 15 altos, 16.
Bueno, vamos a ver si conseguimos explicarle a los oyentes el negocio. Esto funciona por suscripción, en la cual lo normal es hacer un pedido o un menú semanal. Ahora sí, ahora funciona por suscripción, pero no ha funcionado por suscripción siempre. Al principio era simplemente una web en la que tú entrabas, comprabas los platos y los recibías. Pero vimos que el comportamiento de los clientes que se quedaban era un comportamiento de un suscriptor puro y duro. O sea que al final los que se quedaban hacían 2,2 pedidos al mes de media. Y era como... Y toda esta gente tiene que entrar todas las semanas en la web, tiene que elegir sus platos, tiene que hacer un proceso de pago. Esto para ellos no es nada cómodo, ¿no? Y entonces en 2021, en septiembre del 21, cambiamos el modelo de negocio a suscripción. Fue un cambio... Hombre, hacerte un pivot de compañía en el año 21 en el que, oye, pues estás facturando camino de 10 millones... Pues bueno, claro, ¿no? Tenía cierto riesgo, sí que lo fuimos validando en muchos hitos y fue un gran éxito el cambio. El cambio es, vamos, la recurrencia es mucho mejor, el modelo está mucho más claro y la empresa es mucho más fuerte desde ese momento. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues tú entras la primera vez, eliges qué platos te quieres comer y cuántos platos quieres comerte y qué días los querrías recibir en tu casa. A partir de ese momento, simplemente, si no dices nada, el sistema automáticamente te elige los platos más parecidos a los anteriores, teniendo en cuenta tus gustos, y te los envía a tu casa. Que por cierto, ¿nos puedes decir alguno de los bestsellers? Sí, hombre, la verdad que tenemos muchos platos porque tiene más tiro. Cambiamos la carta todas las semanas y no repetimos ningún plato entre 5 o 6 semanas. Entonces, al final eso te hace tener pues mucha variedad total, ¿no? Mucho surtido total para poder tener esa variedad cada semana para toda la gente, ¿no? Porque al final esto no es una solución puntual a un día. Lo que hace esto es generar un hábito en las personas y a partir de ahí solucionan su comida de esta forma. Enseguida hablamos de tendencias de alimentación, de hábitos de consumo que detectéis. Estáis en todo el territorio nacional, salvo en Canarias. Eso es, estamos en... Bueno, y de Baleares solo estamos en Mallorca. O sea, hacemos como un híbrido. Nosotros no tenemos transportistas ni tenemos vehículos, pero sí que gestionamos la logística end-to-end en planificación y en monitorización. O sea, yo, por ejemplo, para repartir en Barcelona, preparo aquí los pedidos, los coloco en un palet, coordino que alguien venga a ya llevarse los palets de a Barcelona, se los lleva ese alguien, los deja en Barcelona en un almacén que coordinamos nosotros, que no es nuestro almacén, pero es un acuerdo con nosotros. Allí dejan los distintos palets y nosotros coordinamos que otras empresas vayan con sus furgonetas, carguen cada una el palet de su ruta y lo repartan en el orden exacto de paradas que nosotros hemos diseñado. El ritmo, bueno, este año más 30% en la facturación, 2024, no te voy a preguntar por los múltiplos, pero algunos de esos objetivos para 2024, ¿en qué podéis seguir creciendo? ¿En el número de distribuidores? ¿Algún tipo de acuerdo con algún partner para seguir estableciéndoos más o tener más fuerza en otras regiones? Entiendo que donde más fuerza estáis es en las grandes ciudades. Sí, es un negocio más de grandes ciudades, por hábitos de vida también y por capacidad adquisitiva, pero sobre todo por hábitos de vida, porque al final yo soy de Lugo, tú en una ciudad como Lugo pues vuelves a tu casa en 5 minutos caminando o 10 y tienes opciones para comer muy, muy, muy económicas. No pasa lo mismo aquí, no pasa lo mismo en Barcelona, no pasa lo mismo en Valencia, en Málaga. Entonces, bueno, sí que estamos más concentrados en grandes ciudades. Madrid está en torno al 60% de facturación ya solo, que era el 100% en origen. Entonces, bueno, hemos conseguido diversificar. Eso es. Claro. 2024 entiendo que no solo puede ser objetivos de facturación. Vosotros tenéis una propuesta de, oye, esta comida muy sana, alternativas, suscripciones semanales, pero no sé si os planteáis desarrollar más el negocio a nivel de tecnología, de inteligencia artificial, de seguir mejorando, no sé, la experiencia cliente, que esto es un tema muy recurrente también en la mayoría de empresas jóvenes y novedosas. Al final, como os decía antes, esto es un negocio de recurrencia. Entonces, toda inversión, o el boca a boca. Toda inversión que haga que los clientes repitan más es la inversión que más rentable puede ser para tu negocio. Entonces, nosotros hemos estado durante el último año y medio haciendo un trabajo importante a nivel de salud, porque tenemos platos muy naturales y saludables que en algunos momentos pues podrían ser demasiado calóricos, o al menos demasiado calóricos no para todo el mundo, pero sí para la gente que busca tener un objetivo concreto. Entonces, hemos hecho un trabajo muy grande de surtido y de adaptación para tener alternativas con calorías bajas
con una buena distribución de macronutrientes, pero que no sean aburridas, que no sea un, joder, estoy a dieta. Borrajas. Sí, y soso y aburrido. Ajá. Entonces, una vez que tenemos este trabajo hecho, podemos trabajar en esa vía también, en la parte del producto digital, en la parte de la experiencia de cliente, en la parte de mejorar la recomendación, que al final el algoritmo de recomendación tiene mucho trabajo que se puede hacer todavía sobre él y que no se ha hecho, y por ahí va a ir parte de los tiros, yo creo, hacia el futuro, o sea, hacia mejorar la parte de salud con la parte de digital. Y luego, a ver, España hemos crecido bastante, pero todavía es un mercado que se está creando. La cosa es que este mercado estamos empujándolo, prácticamente creándolo nosotros. Hay más búsquedas por Witaka que por Tupper a domicilio. Cuando tienes eso, pues el mercado lo puedes crecer al ritmo que lo puedes crecer tú y que lo puedes generar tú. Que, oye, hasta ahora ha sido un ritmo, pues, oye, bueno, y seguiremos creciendo en España. Sí que nos planteamos dar algún salto internacional. No sabemos todavía cuándo. No sabéis cuándo, ¿no? Hechos. Mercados que estén hechos ya, ¿no es más difícil eso? ¿Puede ser más difícil competir ahí o no? Realmente es que Europa todavía está muy en pañales en este mercado. El mercado del tupper a domicilio, nosotros el año pasado estuvimos en Nueva York viendo toda la competencia de allí, y allí sí que van por delante, muy por delante. Hay 3 o 4 players facturando mucho dinero, facturando 500, 600 millones al año, y allí sí que está muy desarrollado. En Europa no tienes esto todavía muy trillado, y entonces, pues bueno, podemos explorarlo. Es la oportunidad, ¿no? O sea, mercados, digamos, de proximidad y también a nivel logístico. Sí, porque tendría nosotros más sentido. podríamos cocinar aquí y llevarlo allí. Y eso pues siempre es una ventaja competitiva a nivel de productos, sobre todo, porque al final ya estás moviendo a Alemania o a Francia o a Holanda. Pues van a flipar, con perdón, cuando llegues a inglés y le lleves comidas en España, flipa. Bueno, hombre, todo puede ser, hay que hacer marca, ¿no? Bueno, 2024, oye, ¿por qué no? Pensar también en el salto internacional, o al menos seguir trabajando en ello, seguir mejorando vuestra propuesta, más sana, con más variedad, porque detectáis, no sé si a través de la inteligencia artificial, cambios en los hábitos de consumo, que la gente come más sano, o que al menos hay una parte de la población que demanda comida un poco más sana, el real food que está hasta en la sopa. Sí, yo creo que nosotros estamos en una intersección que también por tendencias es muy buena, que es al final quieres dedicar menos tiempo o puedes dedicar menos tiempo a la comida, quieres que la comida sea más saludable, no estás dispuesto a renunciar a que sea rica y no tengo mucho dinero. Entonces, esas 4 cosas, es decir, comodidad, calidad y salud con un precio comedido, es una intersección complicada y es en la que nosotros estamos situados. Al final estás comiendo por 6,5 € de media por comida, que un menú del día ya está en 13 y no es tan saludable, no tienes tanta visibilidad de los ingredientes que se usan, no tienes tanta visibilidad de los nutrientes que te está aportando. Y te tienes que mover. Y no tienes tanta variedad, porque puedes cambiar de menú del día, pero como vayas al mismo, pues tienes lo que tienes, ¿no? Y yo creo que estamos en esa intersección, que son tendencias todas, y que bueno, que nos viene bien para seguir empujando y creando el mercado. La última ronda de preguntas cortas y rápidas. Venga, confiésanos, vamos a hablar de cocina. Venga. ¿Alguna de las cosas que menos soportes en la cocina? ¿Puede ser alguna de esas innovaciones vanguardistas que no tengan sentido? ¿Alguna comida o presentación viejuna? Lo que no soporta de la cocina. Llevo mal las cosas de mentira. Pues cuando, por ejemplo, llevo muy mal las cosas que saben, o sea, que ponen con trufa y es mentira. Ya. Porque no es trufa, no pasa nada. O sea, si usted le quiere echar un aceite de perfumería a un plato, no pasa nada, pero no es trufa. La Hay trufa mucho de es eso. otra cosa. Hay mucho. ¿Algún pecado confesable en la comida? ¿Algo que puedas confesar? ¿De qué me como? ¿Algún gusto confesable? ¿Algún ¿Algún gusto confesable? No sé, todo. Es que yo como me encanta todo, la verdad. Sí, no sé. Vale, no comes de todo, sin problema. Bueno, última pregunta. Siempre acabamos con todos los invitados con la misma pregunta. ¿Un emprendedor o empresa que admires y que nos recomiendes que traigamos a este programa, Capital Intereconomía, Empresas con Identidad? Pues mira, yo creo que si no habéis hablado con Hugo de Grosso Napoletano, es alguien a quien llamar. Lo han hecho genial con un productazo, están creciendo muchísimo en rentabilidad y encima ganando en rankings internacionales de pizza y de pizza de franquicias. Así que yo creo que es alguien a traer.
Pues nos tomamos nota, Rubén. Sí. Nos tomamos nota. Yo no aviso para el mundo, por Europa, que vaya a Huetaca, ya digo, van a flipar. Cuando llegues allí a un francés o a un inglés y le llegue la comida a su casa, comida hecha en España, pues va a decir, mira, ya no viajo a España, si me lo van a traer, no sé si el turismo estará muy contento con vosotros, ¿no? Porque dirá, o a lo mejor sí dice, mira, me lo han traído, lo he probado, voy a visitar a España, comérmelo allí. Todo lo que sea hacer marca y que España esté mejor considerada. Que sean muchos años más. Efren Álvarez, Huetaca, gracias por la visita. Muchos éxitos y nos has puesto el Oriente del Largo, que en eso consistía. Venga, muchas gracias a vosotros. Gracias, Efren. Nos vamos, Manuel, que quedan 5 minutos, menos ya 4 para las 12 del mediodía. Llegan las noticias a la sintonía de Radio Intereconomía. Hasta aquí el Capital Intereconomía de hoy. Mañana a las 8. Estamos por aquí, es festivo, pero a las 8 les contamos la apertura de los mercados hay bolsa, a las 9 en las bolsas europeas y muchas más cosas. Hasta mañana, adiós. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes, de 12:30 a 2:30 de la madrugada, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En DKV lo tenemos claro. Cuidar la salud de tus empleados es cuidar tu negocio. Por eso, nuestros seguros para empresas te ofrecen planes personalizados de prevención, medicina digital y facilidades para el cambio. Llama al 91 903 2684 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya. Mira, ahí hay sitio. No, ahí no puedo aparcar. Es una plaza reservada para personas con movilidad reducida. Ah, pero ahí sí. En Madrid, todos tenemos sitio. Hagamos un uso correcto de las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida. Ayuntamiento de Madrid. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Ver el mundo como Van Gogh, adentrarse en la vida de Janis Joplin o conocer mejor a Rosa Montero desde el sofá. Conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia.